Día 292 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Palabras, la palabra de Dios y palabras. El actor David Suchet, conocido por su papel protagonista en la saga policial británica Poirot, cuenta cómo hace unos años estaba dándose un baño en un hotel en Estados Unidos cuando de pronto sintió un deseo repentino e impulsivo de leer la Biblia. Logró conseguir una Biblia de los Gedeones y empezó a leer el Nuevo Testamento. Al leerla se encontró con Jesucristo. Dijo lo siguiente: de alguna parte me vino el deseo de leer otra vez la Biblia. Esa es la parte más importante de mi conversión. Empecé por los Hechos de los Apóstoles y después fui recorriendo las epístolas a los Romanos y los Corintios de Pablo. No fue hasta después de hacerlo cuando llegué a los Evangelios. De repente descubrí la manera en la que hay que caminar en la vida. En la Biblia están las palabras más poderosas jamás escritas. Las palabras son un tema importante en ella y el vocablo palabra se usa en diferentes sentidos en los pasajes de hoy. Primero, es usado en el sentido de nuestras palabras. Las cosas que decimos pueden ser buenas o malas. Proverbios 25, versículos 11 al 20. Segundo, también es usado en el sentido de la palabra de Dios, la cual es en su mayor expresión Jesucristo. Juan 1:1 y Hebreos 1:2. Pero también se refiere a la palabra de Dios en las Escrituras y en la predicación y en la enseñanza. 1 Timoteo 4, versículos 1 al 16. Tercero, la Biblia también usa la frase palabra del Señor en el sentido de profecía. Jeremías 42:7. Dios continúa hablando a la iglesia por medio de mensajes proféticos. Por supuesto, debemos distinguir los profetas del Antiguo Testamento, cuyas palabras eran desde luego la palabra del Señor y ahora son parte de las Escrituras, de las palabras proféticas hoy que han de ser contrastadas con las Escrituras. Proverbios 25, versículos 11 al 20. Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y joyel de oro fino. Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo, saeta aguda, es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Proverbios nos habla acerca de usar tus palabras para un buen efecto. Las buenas palabras, las palabras que hablamos, importan de verdad. A veces tienen un muy buen efecto. Cuando alguien encuentra las palabras justas en la ocasión adecuada, tiene algo de hermoso, como naranjas de oro con incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo. Algo un poco menos fácil de escuchar, pero igualmente valioso, es la sabia reprensión en quien sabe recibirla. Recibir crítica siempre es duro, pero como dice el autor de Proverbios, son como anillo o collar de oro fino. Los amigos que nos aman tanto que están dispuestos a confrontarnos son de altísimo valor. De la misma manera, los amigos dignos de confianza o los mensajeros que mantienen su palabra son como frescura de nieve en día de verano. La lengua es muy poderosa. Con paciencia se convence al gobernante. La lengua amable quebranta hasta los huesos. O como dice The Message, unas palabras suaves rompen las rígidas defensas. Las malas palabras, pero hay algunos usos de palabras contra los que el escritor de Proverbios nos advierte. Las promesas vacías llevan al desencanto. Nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. En general, no es bueno pasar demasiado tiempo hablando a una persona o un grupo en particular. No frecuentes la casa de tu amigo, no sea que los fastidies y llegue a aborrecerte. Necesitamos un equilibrio en nuestras relaciones, las palabras tienen que repartirse ampliamente. Otro mal uso de las palabras es el falso testimonio. Este puede darse ante un tribunal o simplemente en nuestras conversaciones o en línea. Un mazo, una espada, una aguda saeta, eso es el falso testigo contra su amigo. Es muy doloroso leer o escuchar cosas que simplemente no son verdad. Señor, gracias por el poder de las palabras para traer bendición. Pon hoy una salvaguarda a mis labios y vigila mi lengua para que solo pronuncie buenas palabras. Primera de Timoteo 4. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Un buen ministro de Jesucristo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que le creen. Esto manda y enseña. Ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4 también nos está hablando acerca de entregarte a la palabra de Dios. Es muy triste y decepcionante cuando los cristianos practicantes se desvían de su fe. Pablo escribe que algunos están dejando su fe para correr detrás de inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Guárdate contra el engaño, estudiando la verdad que es revelada por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Pablo advierte contra las falsas enseñanzas que nos dicen que no te cases o no comas ciertos alimentos. Escribe, el Espíritu dice claramente, y todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Pablo urge a Timoteo a transmitir la buena enseñanza que ha recibido. Un ejemplo de la buena enseñanza es el mensaje digno de crédito, de que Dios es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Timoteo es llamado a actuar así. Estas cosas manda y enseña. Tiene que ser un ejemplo para los creyentes en el hablar, igual que en la vida, el amor, la fe y la pureza. Pablo le urge a dedicarse a la pública lectura de la Escritura, a su enseñanza y predicación. Esta debe ser siempre una alta prioridad para los líderes. Todo esto es parte de ejercitarte en la piedad. Es bueno ejercitarse y mantenerse en forma. El ejercicio físico trae algún provecho, pero ejercitarse en la piedad es mucho más importante que el entrenamiento físico. Como dice The Message, ejercítate diariamente en Dios, nada de flacidez espiritual, poniéndote en forma para hoy y para siempre. En la vida cristiana tu edad no define tu madurez. Pablo escribe que nadie te menosprecie por ser joven. Da ejemplo con tu vida sin importar cuál sea tu edad. Más aún, la edad no es límite para enseñar la palabra de Dios. Pablo insta a Timoteo a vigilar su vida y su doctrina atentamente. Vigila tu vida y tus labios. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. También se refiere al don que ha sido dado a Timoteo por medio de un mensaje profético cuando el colegio de los ancianos impuso su mano sobre él. Este es un ejemplo de una palabra del Señor dada por medio del don de profecía en el Nuevo Testamento. Señor, ayúdame a ejercitarme en la devoción, a dedicarme a las Escrituras y dar ejemplo en todas las áreas de mi vida. Veamos lo que dice ahora Jeremías 40, versículos 7 al 16. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra y que le había encomendado a los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es Ismael, hijo de Netanías, Joanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Taumet, los hijos de Afaí, Netofatita, y Jesanías, hijo de un Maacateo, ellos y sus hombres, y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Y he aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre hijos de Amón y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Sefán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos.
Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa. Y le dijeron, ¿no sabes que Baalís, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá, porque te ha de matar, y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán, y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael. Jeremías 41. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan junto allí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían a unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas, y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías, y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigo y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron, y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea, pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, que Johanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en Jerutquimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque les temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Jeremías 42. Mensaje a Johanán. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia,
Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy, porque hicisteis cerrar vuestras almas, pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Jeremías 40, Jeremías 41 y Jeremías 42 habla claramente acerca de escuchar cuidadosamente las palabras de los profetas. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que decidiste que ibas a hacer y entonces buscaste una palabra de Dios para confirmar lo que ya habías decidido hacer en tu corazón? A mí me ha pasado y no es bueno estar en esa situación. Ellos habían decidido que querían bajar a Egipto y querían que Jeremías les diera un mensaje de Dios, confirmando que era lo correcto. Aquello llevó al desastre. Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento que tenía la reputación de escuchar la palabra del Señor. Israel había llegado a uno de los momentos más bajos de su historia. Gedalías, quien había sido nombrado gobernador sobre el remanente del pueblo que no había partido al exilio, había sido asesinado. Puesto que las reservas de agua eran tan valiosas en Palestina, el daño provocado al sistema fue un acto de vandalismo particularmente irresponsable. Johanán fue meticulosamente competente a la hora de lidiar con la situación, la cual requería de capacidades militares, pero su único pensamiento era escapar a Egipto, huyendo de lo que imaginaba que eran las inevitables represalias de los babilonios. Esta política iba a enfrentarlo con Jeremías. Johanán y todos los oficiales del ejército acudieron a Jeremías para pedirle que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir, lo que debemos hacer. La respuesta de Jeremías fue: voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. La promesa de ellos fue: sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios. Es interesante subrayar que incluso para Jeremías la guía no vino instantáneamente en el fragor del momento, sino que 10 días después la palabra del Señor vino a Jeremías. La transmitió fielmente, así dice el Señor: les promete bendiciones si se quedan en aquella tierra, y juicios si van a Egipto. Resultó que ya habían decidido lo que harían y simplemente querían que el Señor lo confirmara. Cometieron el error de no obedecer la palabra del Señor. Qué vital es consultar al Señor antes de tomar decisiones y no después de tomarlas. Señor, gracias porque nos hablas por medio de las Escrituras y los profetas. Ayúdame a escuchar cuidadosamente tus palabras y obedecerlas. Que Dios te bendiga.